Bien, el título de mi investigación es La búsqueda del aprendizaje significativo en la enseñanza de la literatura por medio de la cultura popular, con la producción cinematográfica. Ah, dentro del índice tenemos la introducción, el problema, el aprendizaje significativo, las propuestas y los resultados, que lo vamos a ver a continuación. Vamos a empezar por la introducción. Ok, a ver. Muy aparte de dedicarme a la enseñanza de la investigación en Toulouse-Lautrec, yo tengo aparte un trabajo en el Colegio Trilce de la Molina. En este colegio enseño literatura, lo que estudié en mi pregrado. Ya. Y le enseño a jovencitos que van entre las edades de 12 a 16, 17 años de edad. Enseño toda educación secundaria. Ya, ustedes se preguntarán, dirán, a ver, ¿cómo le hace para pasar de un momento, ¿no? Con jovencitos menores de edad, ya, y de pronto pasar a investigación? Creo que ahí está el dilema. ¿Cómo lo hago? Es bastante sencillo. Hay que enseñar literatura. El enorme problema de la enseñanza de la literatura en la educación básica regular es que nuestro currículum, dado por el Ministerio de Educación, el Minedu, plantea la enseñanza de comunicación, no de literatura. Esta enseñanza de comunicación implica sobre todo el área de la gramática, que es la lingüística, y el área de la literatura. Tal vez yo tengo 50 años de edad, tal vez los que son más jóvenes no lo sepan, pero quienes están dentro de mi generación, se les enseñó un curso que se llamaba lenguaje, luego ha pasado a ser comunicación. Este curso como tal, lo que hacía era dividir las áreas de la que está conformado comunicación. Como en el caso de ustedes cuando ha leído Jan mi hoja de vida, se han dado cuenta que dijo, ha estudiado en Madrid filología hispánica. Sí, se llama filología hispánica en España y aquí en Perú es lengua literatura. Y acá hay un problema. El problema es que esta, esta materia como tal, esta materia como tal, divide los elementos que componen a nuestro idioma y toda la producción dentro de nuestro idioma. Entonces, se enseña lingüística, se enseña literatura. Específicamente en el Colegio Trilce se divide en tres elementos. En literatura, lengua y razonamiento verbal. Ok, dentro de este proceso, a mí me toca específicamente por el área que he estudiado, el área de literatura. Entonces, después de la pandemia y antes de la pandemia, teníamos un enorme problema. El interés por la lectura y sobre todo leer a los clásicos. Quiero que comprendan que tenemos a un grupo de muchachos muy jovencitos que están pegados a dispositivos electrónicos. Entonces, a esto tenemos que sumarle lo que el ministerio nos dice, de qué debemos o qué no debemos enseñar. En el caso específico de literatura, si tú entras al currículo del Minedu, te vas a encontrar nada más y nada menos que con una información muy general de lo que debe leer el muchacho en su lengua, o sea, en español. Entonces, si revisas, vas a encontrar una retahíla de ni siquiera nombres, ni siquiera autores. Se habla de literatura española y literatura occidental y literatura peruana. No hay ni siquiera nombres específicos de autores, no, es así de general.
Ante eso, nosotros los docentes nos reunimos cada mes de febrero, también a finales en diciembre, para buscar cuáles son los temas que se deben de trabajar. Ante esta búsqueda, van a quedar siempre los que se han considerado clásicos en términos generales. Con esto revisaría yo toda la forma en la que se ha enseñado gramática y literatura a través de la historia, a través de la historia en general. Y esta siempre ha contemplado lingüística y parte de unos autores. Conforme ha ido pasando el tiempo, se ha determinado que la literatura, la enseñanza de literatura, debe servir para que el alumno lea. El gran problema es que tenemos una serie de lecturas que pertenecen a 400 años de antigüedad, 1000, 2000, 3000. Y ahí es donde viene el problema. ¿Cómo le haces entender a un muchacho de entre 12 a 17 años la literatura del mundo antiguo, la literatura griega? Si bien es cierto que la literatura griega, quienes estamos acá, la conocemos, el origen mitológico, ya es archiconocido y muchos de nosotros somos lectores empedernidos, tenemos que entender que enfrentamos a un muchacho que está pegado a las redes sociales, al TikTok, ya ni siquiera el Facebook lo consideran hasta personas viejas, a ese nivel. Tenemos un muchacho que no lee. Es más, mide los libros al peso y que está acostumbrado a leer no en un libro de papel, sino está acostumbrado a leer en un dispositivo electrónico como este o una tablet. Muchos de ellos, dependiendo, esto sí cabe destacar, yo trabajo en un colegio que se encuentra en el distrito de La Molina, es privado y además este colegio pertenece a una clase social media. Entonces, tienen acceso a dispositivos móviles y a tabletas o tablets, cosa que no sucedería en las periferias de la ciudad, ¿no? Estamos hablando de Lima metropolitana, teniendo en cuenta nuestra muestra. Entonces, tú tienes que hacerle leer un pelmazo que fue escrito 400, 300 años atrás, textos de la época del Renacimiento, donde el mundo se veía de una manera distinta y hacerle entender esto al muchacho. A ver qué hacemos, a ver qué haces, cómo te mueves y cómo bailas, para que tu alumno no solamente lo lea, tiene que leerlo, tiene que saber el contexto histórico cultural en el que fue concebido, que no lo entiende, no lo logra entender, porque si tú te vuelves un reproductor de una serie de datos históricos, a los cuales no los toma en consideración, no lo va a entender. Porque va a interpretar el mundo, y a eso es lo que vamos a llegar luego, va a interpretar el mundo desde su perspectiva. Ellos no entienden, de verdad no entienden, no logran entender que no había teléfono, cable e internet. Es más, no pueden creer que no existe internet. Cuando ven un cassette no saben comprenderlo, no entienden lo que es una máquina de escribir, aunque no lo crean. No logran decodificarlo. O sea, saben que es una máquina de escribir, pero si tú le pones una máquina de escribir, no saben cómo usarla a ese nivel. Imagínate, ponle un texto escrito hace 400 años atrás. Por más nuevo, por más que se lo pongas en un dispositivo móvil. Tenemos un enorme problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Literalmente bailar para poder generar un conocimiento y que se convierta en un conocimiento significativo, teniendo en cuenta los niveles de lectura que nosotros tenemos en nuestro país. Ese es uno de los grandes problemas que nos enfrentamos los docentes. Literalmente, ellos consideran que son pelmazos, súper aburridos, no le encuentran motivación alguna. Sin embargo, nosotros como docentes debemos saber
que toda la literatura, y ese es uno de los elementos que yo siempre he amado de la literatura, por eso decidí estudiarla, ¿ya? La literatura está presente absolutamente en todos los elementos de nuestra vida cotidiana. Desde que el hombre es hombre, se sentó frente al fuego para poder contar historias. Y las historias son repetitivas. Son temas universales. Todos nos hemos enamorado, todos tenemos un pariente que ha fallecido, todos hemos nacido, todos amamos, nos morimos, estamos tristes, tenemos padres, ya tenemos depresión, ¿ok? Y adoramos a dioses. Todo el universo entero. A partir de esto es necesario entregar propuestas. Pero antes de eso, tenemos que entender qué cosa es aprendizaje significativo. Hay un hombre, Jerome Brunner, ya, que considera lo siguiente antes de pasar a las propuestas. Jerome Brunner considera lo siguiente. Dice que el aprendizaje es por descubrimiento y que pretendes alcanzar para alcanzar un aprendizaje significativo. Cuando el maestro ofrece a sus estudiantes más oportunidades de aprender por sí mismos, y es el aprendizaje por descubrimiento. Va a construir por sí mismo sus propios conocimientos. Ok, nadie es una tabla rasa, a salvo cuando naciste. Nadie es una tabla rasa. Todos nosotros, conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo una serie de conocimientos, no de escuela, definitivamente. Vamos adquiriendo una serie de conocimientos a través de nuestras vivencias. Y muchos de estos adolescentes consumen cultura popular. ¿Qué es cultura popular? El cine. Van a ver películas cada vez que sale una nueva película de DC Comics, de cómics de Marvel, le piden a sus padres que lo lleven. Es más, ahora compran con anticipación, con mucha anticipación, las entradas para verlas en estreno, porque quieren ver lo último del Hombre Araña, quieren ver lo último de los Transformers, quieren ver lo último de Marvel, ¿ok? Y tienen una serie de héroes, es más, se pelean y te discuten cuando se habla de entre DC Comics y de Marvel. Entonces, tablarrasas no son. ¿Hay conocimiento? Sí hay conocimiento. Entonces, partamos de él. Brunner dice que si tú le pones al alumno, lo colocas en un recinto, y no estoy hablando del aula, en el que tú le digas cuáles son los elementos que él recuerda y puedes tú ser el facilitador para asociarlos con lo que tú pretendes enseñar, vas a llegar a impregnar en su cerebro aprendizaje significativo. Y ahí vienen las propuestas. Entonces, dentro de las propuestas, tú dices, pero ¿cómo le enseño a este muchacho que existe un hombre de 50 años, ya viejo, que se ha vuelto loco y ha agarrado su armadura con su caballo, ¿no? Y se cree caballero y encima se enfrenta a los molinos de viento? Ya, ¿cómo? ¿Y cómo lo uno con historias modernas? Ok, vamos a empezar. Estas son las propuestas. Como todo docente de todo colegio, quien ha trabajado en una institución de educación básica regular, sabe muy bien que tienes que elaborar material didáctico, el cual incluye, el cual incluye desde evaluaciones hasta presentaciones de PowerPoint, productos, en fin, N elementos con los que trabajamos los docentes. Las diapositivas, en este caso, por ejemplo, se trabajan. ¿Qué tiene que ver Shrek con The Last of Us y el ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha? Esto es bastante sencillo. El ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha tiene dos personajes. Hay una dualidad, que es la que presenta Miguel de Cervantes Saavedra
hacia el resto del mundo después del Renacimiento. ¿Te has dado cuenta que Shrek tiene dos personajes? Que son Shrek y el burro. ¿Y te has dado cuenta que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que tiene dos elementos, uno representa el realismo y el otro el idealismo? The Last of Us tienes dos personajes, el hombre y la niña, ambos de un mundo posapocalíptico, en el cual uno representa la realidad y el otro todavía piensa en que puede resolverse la situación. Esos elementos son plasmados dentro de pequeños trailers, ¿no es cierto? Trailers bajados de YouTube en la diapositiva para que puedan entender esa relación. El Rey León y Hamlet. Todos hemos visto El Rey León. Bueno, los más veteranos, nosotros hemos visto la versión animada de la década de los 90, donde tienes a un rey, ¿no es cierto? A un león rey con su hermano, ¿no es cierto? Que le quiere quitar el poder. Es la misma versión de Hamlet, donde este rey es asesinado, donde se le vierte veneno en la oreja. Pero yo no se lo puedo decir al alumno. Esto está plasmado dentro de las diapositivas a través de pequeños trailers donde se ve, por ejemplo, la muerte del Rey León, ¿ya? Y en otro pequeño tráiler donde se ve, porque hay infinitas puestas en escena en el cine, de Hamlet. Cómo le vierten veneno al hermano. Claudio, cómo le vierte veneno a Hamlet Rey. Nadie podría creer que el mito de Teseo y Ariadna está en los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre es una película que estaba hecha nada más y nada menos que por una guionista, es una mujer, es una guionista que se basa en el mito de Teseo y Ariadna, donde llevan cada 6 meses a 6 jóvenes de Creta para que fallezcan, no sé, para ser devorados por el Minotauro. Es el mismo proceso. Entonces, si yo voy a enseñar el mito de Teseo y Ariadna, se va a aburrir que sí, que existe un hombre toro, que había ¿no es cierto?, un laberinto. Yo tengo que ponerlo dentro de las diapositivas y ver la relación. Monster Inc. and Rick and Morty para interpretar a Borges. Borges, como hombre que dice que el universo son todos los universos y que un hombre son todos los hombres. Si Monster Inc., si has visto Monster Inc. de niño, sabes muy bien que las puertas te llevan a múltiples universos. Y en los múltiples universos de Rick and Morty, como el universo de las pizzas, ¿no? Tienes una serie de múltiples universos a los que puedes ingresar para explicar sobre todo esta metafísica borgiana. Distrito 9 y la metamorfosis. En Distrito 9 tienes un lugar donde un hombre termina, el personaje, voy a hacer el spoiler, termina convirtiéndose en esta especie de langosta. Lo mismo que le sucede a Gregorio Samsa cuando un día se levanta convertido en un insecto. Este es uno de los más duros y más difíciles. La vida es sueño es un plomazo, literalmente. Y como tal, interpretarlo es súper complicado. La película Inception, lo ven por Leonardo DiCaprio, ya. La película Inception habla justamente de cuál es el momento, si es sueño o es realidad. Vamos a ir por los resultados, pues ya me están diciendo. Termino. De un promedio de 100 alumnos que se me asignó este año, tenemos el tiempo de motivación de 10 minutos se extendió a 15 de lo motivados que estaban. En el desarrollo de las preguntas, la mitad del aula estuvo dispuesta a responder preguntas motivadoras. Aportaron comparaciones a cada uno de los modelos. No solamente nos quedamos en lo que yo le acabo de mostrar, sino aportaron más comparaciones. Estuvieron interesados en observar las películas en su totalidad. Inception, por ejemplo, no la habían visto. Extrapolaron la información brindada en los conceptos, le llevaron el concepto más allá. No solamente adquirieron nuevos conocimientos y permitió que desarrollaran una redacción con más léxico y más argumentos. Comenzaron a interesarse por las obras clásicas. Y finalmente, una de las cosas que me impresionó es que comenzaron a realizar comparaciones de sus héroes de Marvel y DC Comics con los héroes griegos mitológicos. Muchísimas gracias.